¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan, chicos? Pueden abrir los micrófonos, no hay problema. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, chicos, vamos a empezar la clase Sí. del día de hoy, ¿sí? Para aquellos que se han reincorporado, ¿sí? Y que son nuevos alumnos, quizás han visto los videos, o si no han visto los videos, yo siempre, la primera recomendación es que para ponerse al día, tienen que mirar los videos de la primer clase para ponerse al tanto de cuáles son las formas y condiciones de este curso, ¿sí? Donde explico todo la modalidad, el tema de la asistencia, la entrega de los trabajos prácticos que actúan como parciales, el tiempo que tienen para poder entregarlo, la modalidad con respecto al uso del link para poder entregar cada trabajo práctico, etcétera. Todo esto está dentro de la primer clase donde tuvimos una primera presentación y está toda la información, así que aquellos que están cursando por primera vez, les recomiendo arrancar viendo los videos y luego, cuando ya hayan finalizado ese curso, digamos el primer video, pueden, si tienen alguna duda, pueden consultarme por privado, ¿sí? Para poder sacarse cualquier tipo de inquietud, ¿sí? Vamos a empezar la clase del día de hoy. Nosotros la clase pasada estuvimos viendo una introducción de lo que hace a la higiene y seguridad y vamos a empezar hoy día viendo la parte ya más bien enfocada ya en lo que es la higiene y la seguridad con respecto tanto a los accidentes como a las enfermedades profesionales, ¿sí? Cabe aclarar, chicos, que yo siempre tengo en cuenta las justificaciones por clase. Por lo tanto, si alguno me avisa una sola vez al principio de año y queda entendido para él que ya me justificó todo el curso completo, no es así. Cada vez que ustedes cursan, dan el presente y luego tienen que justificar. Aquellos alumnos que no me justifiquen su inasistencia, yo lo voy a considerar como ausente, aunque ustedes hayan dado el presente en el grupo, ¿sí? Porque me tiene que coincidir los que están cursando virtualmente con las inasistencias justificadas, ¿sí? Para completar ese 70% es importante que lo tengan en cuenta. Y por otro lado, si hay algún alumno que está cursando, por ejemplo, en este mismo horario, ¿sí? Otro curso del instituto, lo que va a tener que hacer es ir alternando, ¿sí? Una clase cursarla conmigo y otra clase cursarla con el otro profesor, avisarle al otro profesor, porque para poder completar la totalidad del 70% tanto con ellos, tanto conmigo, ¿sí? Si es por cuestiones laborales o que están cursando en otro lado, yo ahí sí lo voy a justificar. Pero si están cursando otro curso propio del instituto, pueden ir alternando con el otro profesor, ¿sí? No habría problema en ese caso porque es un curso del mismo instituto, ¿sí? Esto para que ustedes lo sepan y que no me cursen toda una otra materia, acá no me cursen absolutamente ni una sola vez, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan también cursar algunas clases porque es importante sacarse las dudas de todo aquello que ustedes vamos viendo, ¿sí? En el momento. ¿Alguna duda, chicos, antes de arrancar? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Hay alguna duda? ¿Nada? Bien. No, de mi parte no, profe. Bueno, perfecto. Vamos entonces a arrancar ya la clase del día de hoy. Ahí yo les voy a presentar el material que ustedes saben que lo hacemos por PowerPoint. Aquellos que estén por primera vez, siempre les digo a los chicos que yo voy haciendo esta presentación a través de este PowerPoint y también si ustedes necesitan, en la medida que yo voy explicando, realizar algún tipo de consulta, ¿sí? O si no han entendido o requieren de que yo vuelva a explicar, o hay alguna duda, algo que ustedes quieran preguntar con respecto al tema que vamos desarrollando, yo prefiero que me interrumpan, abran el micrófono y me preguntan, profe, tengo una consulta, y entonces ustedes la preguntan en el momento y de esa manera nos sacamos la duda
en el momento, ¿sí? Porque por ahí, si por no interrumpirme se quedan con alguna duda y la preguntan más adelante, quizás yo tenga que volver mucho para atrás. Entonces, no me molesta en absoluto que ustedes puedan interrumpirme y preguntarme en el momento, ¿sí? Bueno, vamos entonces a arrancar con este tema, ¿sí? Dentro de este tema, nosotros vamos a empezar a ver un poquito algunos conceptos que van a ser importantes tener en cuenta, principalmente cuando se realizamos una evaluación o un relevamiento de riesgo general y tenemos en cuenta, por ejemplo, la posibilidad de que tengamos que identificar y observar algunas cosas dentro de un área de trabajo. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber reconocer los peligros y los riesgos asociados a las tareas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero que vamos a entender es lo que es un peligro. Y nosotros al peligro lo vamos a considerar como una condición o también una situación que se puede llegar a generar, ya sea en un espacio físico, lo cual nos puede llegar a ocasionar o derivar en algún tipo de riesgo. Por ejemplo, la corriente eléctrica es considerada una fuente, ¿sí? Es decir, una fuente de peligro, lo cual esta fuente de peligro va a dar origen a un riesgo. ¿Qué riesgo les parece que nos puede dar la corriente? A ver si alguien se anima. Puede. ¿Se escucha? Hola. Sí, te escucho perfecto. Sí, 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 se escucha bien. ¿Qué puede ser? ¿Qué origen nos puede llegar a dar la posibilidad de poder entrar en contacto con la corriente? ¿Qué les parece a ustedes? Un cortocircuito. Sí, Eso también, un podría ser cortocircuito. un cortocircuito. ¿Qué otra cosa más nos puede dar? Si una persona entra en contacto con la corriente, ¿qué le puede dar? Un cargo Te puede dar un eléctrico. ataque. A ver, de nuevo, para que se escuche claro. Una descarga eléctrica. Perfecto. Quiere decir que la fuente de peligro va a ser siempre la corriente eléctrica y el riesgo que va a dar origen va a ser a sufrir un golpe de corriente, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener en cuenta que las fuentes de peligros, ¿sí? Se pueden dar en una propiedad, en una estructura de un lugar, siendo parte de un diseño de un puesto de trabajo, y también puede ser que esté relacionada a un elemento de trabajo, ¿sí? También pueden algunas veces esos peligros surgir en un proceso industrial, ¿sí? Lo cual nosotros vamos a considerar que estas fuentes de peligros siempre van a dar origen a diversos tipos de riesgos, lo cual nosotros los peligros no los podemos controlar. Yo no puedo controlar la corriente eléctrica. Lo que yo sí voy a poder controlar es el riesgo que está asociado a la corriente. En este caso, yo puedo controlar e impedir que una persona quede pegada a la corriente. Entonces acá es donde nosotros vamos a ver, ¿sí? Les pido que aquellos que tengan los micrófonos abiertos los puedan cerrar, chicos, para que no se escuche la interferencia. Entonces acá nosotros vamos a saber siempre que ese riesgo es lo que sobre lo que yo voy a hacer prevención de riesgo. Acá vamos a considerar entonces que la fuente de peligro, que en este caso nos da origen a diversos tipos de riesgos, y ese riesgo es la probabilidad de que yo pueda llegar a sufrir algún tipo de efecto o que me pueda llegar a causar algún tipo de daño, ¿sí? Ese efecto puede ser en el espacio físico, es decir, en el medio ambiente, por ejemplo, contaminándome la atmósfera del lugar y también puede causar un efecto o un daño sobre la salud de las personas, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a ver que cada actividad tiene su propio riesgo, ¿sí? En lo cual nosotros vamos a ver la forma de poder controlarlo, eliminarlo, evaluarlo y minimizarlo, ¿sí? Para poder minimizar las probabilidades y consecuencias que este nos podría llegar a generar, ¿sí? Vamos a ver según las fuentes, vamos a determinar algunos riesgos que pueden llegarse a originar. Yo voy a mostrar una fuente
y yo quiero que ustedes me digan a ver qué tipo de riesgo podría estar asociada a esa fuente. Bien, a ver, la fuente acá sería la maquinaria pesada. ¿Qué tipo de riesgo puede estar asociado a esa fuente? A ver qué les parece. Vamos, chicos, ¿qué les parece? ¿Qué genera una máquina? La máquina, si no está, ¿me escucha? ¿Sí? Te escucho. Puede ser un accidente. Ay, pará, la tenía. Sí, puede ocasionar un accidente, una colisión, por ejemplo, un vuelco, se puede dar vuelta, ¿sí? ¿Y qué otra cosa hace parte del funcionamiento del motor, por ejemplo? ¿Qué genera? Lo que es la batería y eso. El Puede ser funcionamiento el en ruido, general. Cuando puede ustedes ser ven, el Se ruido. puede, a o de ver, manguera hidráulica. ¿Prenderse fuego? se puede prender fuego, ¿sí? Supongamos que haya alguna pérdida, puede generar un incendio, ¿sí? Y cuando ustedes ven pasar, por ejemplo, han visto pasar una maquinaria en una obra en construcción, ¿qué es lo que normalmente hace? ¿Sí? Que nos decimos, ay, qué molesto que es. El ruido, la Alejarse. Ruido. vibración que hace. Ruidos, vibraciones, perfecto. Entonces acá nosotros vamos a tener que ver que las maquinarias, ¿sí? Derivan muchos tipos de riesgos, entre ellos algunos de los que ustedes han mencionado: colisiones, accidentes, resbalones, caídas, aplastamiento, ¿sí? Nos puede generar quemaduras, ¿sí? Porque tiene algunas partes que están en movimientos y que la fricción puede hacer generar un calentamiento, y si toco una parte que está en fricción me puede generar una quemadura, me puede generar atrapamiento, aplastamiento. Vamos a tener el riesgo al ruido, a las vibraciones, al polvo, porque todo eso es parte del desarrollo del uso de esa maquinaria, ¿sí? Por lo tanto, ustedes han visto que en una sola fuente yo voy a encontrar mucha cantidad de riesgos asociados a ese tipo de uso. Y todo va a depender del uso también que se le dé a esa maquinaria, ¿sí? Vamos entonces a ver otra fuente. Bueno, acá lo mencionamos recién. La corriente eléctrica sería la fuente y tenemos la posibilidad entonces de que nos dé un shock eléctrico, ¿sí? Esto puede estar relacionado a directamente, no solamente a la instalación eléctrica en general, es decir, toda la instalación que yo voy a tener, el cableado en toda la estructura del lugar. Voy a incluir obviamente los tableros y también vamos a incluir las maquinarias que funcionan con corriente eléctrica, porque yo puedo tener un golpe de corriente de manera indirecta si yo toco una máquina que tiene alguna parte metálica que está tocando un cableado que tiene tensión. Entonces, de alguna manera, eso me puede generar corriente. Entonces, la fuente de peligro, si fuera la máquina, sería la corriente, la máquina que no tiene trabajo de mantenimiento, y el origen que nos va a dar es sufrir un golpe de corriente de manera indirecta. ¿Sí? ¿Quedó? ¿Se entendió, chicos? Bien, Sí, vamos a Sí, continuar. Es importante que ustedes empiecen como a identificarlo, porque cuando ustedes vayan a trabajar, ustedes es lo que ustedes van a tener que analizar y identificar, ¿sí? Vamos al siguiente. Una actividad donde tengamos el uso de maquinarias y que estén haciendo excavaciones, ¿sí? ¿Cuál sería ahí uno de los riesgos más visibles que tenemos? La fuente va a ser la máquina que está generando polvo suspendido en el aire. Esa sería la fuente de peligro. ¿Y cuál sería el sí. riesgo derivado de esto? la poca visibilidad. Una sería eso, que nos puede ocasionar un accidente. Perfecto. ¿Qué otra cosa más nos puede Falta generar? de aire. La falta de aire. Enfermedades respiratorias. Perfecto. Quiere decir que si yo voy a trabajar en eso, voy a tener la posibilidad de que ese polvo pueda ingresar a través de las vías respiratorias. Entonces, normalmente las maquinarias, ¿sí? Las máquinas, por ejemplo, como la primera, que se utilizan para todo este tipo de actividades, la caja, ¿sí? Que es donde va metido el operario, ¿sí?
Eso es el sistema de protección que sirve como un sistema antivuelco para evitar que si se vuelca la máquina genere el aplastamiento del trabajador y también nos protege de alguna manera del polvo, ¿sí? Vamos a Claro. el siguiente. Bien, acá es un trabajo en altura, ¿sí? La fuente, ¿cuál sería? Que se le puede cortar la soga y pueda caer la persona. Pero ¿cuál sería primero la fuente? La altura, La altura. ¿Y el riesgo acá, cuál sería? Caer. caída, Caída. Puede ser caída y se le puede cortar el arnés también. Perfecto. Sería caídas a diferentes niveles, ¿sí? Las causas de la caída puede ser que el arnés se le cortó la cuerda, que no estaba bien enganchada la eslinga, que el arnés de seguridad no estaba vencido y no estaba funcionando correctamente, que el operario realizó una maniobra incorrecta y esto llevó a que se desenganchara el gancho donde había enganchado la estructura fija, etcétera. O sea, que las causas pueden ser muchas, pero lo más importante es que el riesgo va a ser la caída a diferentes niveles, ¿sí? Vamos a la que Sí. sigue. Acá vamos a hablar de una conducción con condiciones climáticas donde hay la lluvia, la calzada está totalmente mojada, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál sería la fuente? El La riego. ruta húmeda, la humedad. La lluvia, las condiciones climáticas. ¿Y qué riesgo podemos tener el conducir en esa situación? Que se Un empañan los Se da vidrios. vuelta, que no ve aparte nada. del agua, la visibilidad, Bien, una es la visibilidad, perfecto, ¿sí? ¿Qué más? que La ruta puede mojada, que se puede dar vuelta. La- Podemos tener un accidente, ¿sí? Podemos tener aparte del chocar. agua, la visibilidad. ¿Cómo dijo el compañero? El último compañero que dijo, si lo quiere volver a repetir. Bien, entonces, la fuente siempre va a estar asociada a las condiciones climáticas. Va a estar lloviendo, los vidrios se nos van a empañar, no vamos a tener una buena visibilidad y esto conlleva a que el riesgo sea que tengamos la probabilidad de sufrir un accidente, ¿sí? Bien, vamos al que sigue. Vamos a suponer que el lugar, la calzada está o desnivelada o mojada, ¿sí? Porque hay grasa o aceite, ¿sí? Y viene una persona y se resbala. ¿Cuál sería la fuente? El piso. Perfecto, el piso mojado, ¿sí? ¿Y el riesgo? que puede Que, provocar A ver, Carla. que se Lesiones, quede la persona. Perfecto, que puede haber una lesión física. La lesión sí, física o el daño puede variar, puede ser un esguince, una fractura, una fisura, un corte, podemos tener diferentes tipos de daños, pero lo más importante es que nosotros podamos identificar que de esa calzada o de ese piso resbaladizo, desnivelado, mojado, vamos a sufrir una consecuencia. Siempre ustedes hablen que los riesgos traen consecuencias. Vamos a ver los dos últimos, el usar, por ejemplo, un elemento, que en este caso es un cuchillo que corta, ¿sí? ¿Cuál sería la fuente? El cuchillo. Perfecto. el, ¿Y el riesgo? Que Que se se corte el corte. dedo. Exacto, muy bien. Vamos a la última. Trabajos con hornos de fundición. ¿Cuál sería la fuente? El fuego. Fue el fuego, El fuego, es decir, las temperaturas, ¿sí? ¿Y el riesgo? Que se Quemadura. queme. que lo podemos Quemaduras. ¿Qué otra cosa más? Lesiones oculares. Perfecto. Y esto, en lo que estamos en, bueno, en este caso, el estar expuesto a altas temperaturas nos puede ocasionar estrés térmico, ¿sí? Que es la exposición a temperaturas muy altas. Por lo tanto, ustedes pueden ver que es importante que nosotros podamos identificar que dentro de las diferentes actividades, e incluso en la estructura de un espacio físico,
vamos a encontrar diversos tipos de riesgos que van a ser parte de las actividades. Por lo tanto, los trabajadores van a estar expuestos a muchos riesgos. Todos estos riesgos nosotros los vamos a llamar factores de riesgos. Es decir, que yo, dentro del ámbito laboral, yo lo voy a definir como un factor de riesgo. Y el factor de riesgo siempre va a ser una tensión, la cual, de alguna manera, nosotros la vamos a poder, como la encontramos en el medio ambiente laboral, ¿sí? Nosotros la consideramos una noxa, la cual yo puedo medir y puedo corregir. Por ejemplo, las temperaturas yo las puedo medir y la puedo corregir. El trabajo en altura puedo también medir la altura y colocar cierto elemento de protección, ¿sí? O cierto procedimiento de trabajo. Los ruidos, las radiaciones, los polvos también se pueden medir, analizar, corregir dentro de un espacio físico cuya finalidad es poder minimizarlos y controlarlos. Entonces, todo eso nosotros lo podemos controlar dentro del área de trabajo y podemos tratar de ver cómo lo vamos a mejorar. Siempre los factores de riesgos van a estar relacionados a la estructura del lugar o del local donde se desarrolla una actividad, o si es a la intemperie, como en una obra en construcción o una minería o en el petróleo, va a ser en el diseño del puesto de trabajo, es decir, en el lugar donde se ejecuta la tarea. Puede ser que sea a la intemperie. Vamos a incluir también como factores de riesgos que podemos asociarlos a los espacios en común, como pasillos, corredores, escaleras, no solamente los equipos, las máquinas, elementos de trabajo, utensilios, todo lo que hacen las instalaciones de los servicios, no solamente la luz, el gas, el agua, ¿sí? Y también vamos a incluir lugares de depósitos, almacenamientos, ¿sí? Y la manipulación de algunos, por ejemplo, materiales que se manipulan dentro de una empresa. Por ejemplo, si yo manipulo algunas sustancias que son corrosivas, irritantes o tóxicas, eso sería la fuente de peligro, el manejo de sustancias peligrosas. Y el riesgo va a ser sufrir una intoxicación, ¿sí? Entonces siempre vamos a encontrar diversos tipos de riesgos. Vamos a incluir todos los factores considerados como factores medioambientales, como temperatura, humedad, presión atmosférica. Vamos a incluir la ventilación, la iluminación, ¿sí? Que también son agentes o factores que podemos controlar, ¿sí? Si yo dentro de un diseño de un puesto de trabajo, el factor de riesgo es que hay muy poca iluminación, yo puedo corregirla colocando luz artificial o ventanas que nos permitan tener mejor iluminación natural, ¿sí? ¿Quedó claro este tema, chicos? Sí, Bueno, vamos sí. a ver algunas causas que hacen que un diseño de un puesto de trabajo sea de alguna manera considerado un diseño inadecuado y que este diseño inadecuado nos pueda dar origen a Ay, diferentes no se escucha. riesgos, ¿sí? Vamos a incluir dentro de estos factores de riesgos, pido que los que tengan los micrófonos abiertos los puedan cerrar, chicos, por favor. Bien, dentro de estos vamos a incluir, déjenme que trato, Carla, si podés cerrar el micrófono, porque si no lo cierro, yo no lo puedo cerrar desde acá. Bien. Por ejemplo, la mala distribución de las máquinas, donde no tengamos espacio suficiente para que los trabajadores se puedan mover, donde haya un espacio muy reducido y tengamos demasiada cantidad de trabajadores, por lo tanto el espacio físico es demasiado pequeño, donde haya en el lugar ruidos, vibraciones, falta de ventilación, muy mala iluminación, donde tengamos falta de mantenimiento en la instalación en general, es decir, que no haya buena pintura, no haya limpieza en los tanques, ¿sí? De agua o donde hayan malos olores, ¿sí? Vamos a incluir el mantenimiento de las máquinas y elementos de trabajo, es decir, que cuando el diseño es inapropiado, cuando hablamos de diseño de un puesto de trabajo, es todo lo que yo voy a colocar para generar un proyecto. Si yo voy a elaborar pan en una panadería, yo tengo que tener en cuenta todos esos aspectos, la iluminación, la ventilación, las máquinas, los equipos,
la materia prima, los elementos de trabajo, los trabajadores que van a trabajar, el proceso de trabajo, los hornos, el sector venta, es decir, todo eso es lo que nosotros consideramos un diseño de un puesto de trabajo, ¿sí? Por último, vamos a incluir cuando haya exceso de humedad o temperaturas muy altas. Todo eso son factores de riesgos. Cuando nosotros realizamos un análisis o un relevamiento, lo primero que nosotros vamos a hacer es, vamos identificando algunas fuentes y a simple vista podemos detectar estos factores de riesgos. Cuando no son diseñados adecuadamente, es lo que yo voy a sugerir a la empresa que lo empiece a corregir, ¿sí? Yo voy a hacer una lista y le voy a decir, bueno, todo esto que está mal hay que corregirlo y le puedo sugerir cómo corregirlo, ¿sí? Bien, ¿quedó claro hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta o duda? No. Bien, vamos a arrancar ahora con la parte de la seguridad laboral. La seguridad laboral a nosotros nos permite prevenir accidentes de trabajo, pero para esto vamos a tener que aprender primero lo que es una incidencia. Y la incidencia es un hecho súbito, violento, inesperado, que se puede dar dentro del ámbito de trabajo, pero que no nos va a generar nunca un daño. Esto puede ser esta incidencia que yo tenga, tanto sobre un trabajador o puede estar dentro del espacio físico de trabajo. Por ejemplo, una incidencia podría ser que se rompa un caño, ¿sí? Tengamos pérdida de agua, ¿sí? No ocurrió ningún tipo de accidente, no hubo ningún daño, ¿sí? Entonces lo vamos a considerar como una incidencia. Ahora, una máquina que funciona, por ejemplo, mal porque hace muchas vibraciones o está tocando alguna parte y hace un ruido muy fuerte, eso también lo consideramos una incidencia. Y dentro de lo que hace al trabajador, yo lo voy a considerar como un trabajador que va caminando, supongamos, se resbala, se cae, pero no le pasó absolutamente nada. Es decir, que no tuvo ningún daño físico, ningún tipo de trauma. Dentro de esto, siempre hay que considerar importante porque la suma de varias incidencias van a terminar dándonos origen a un accidente. Así que si yo pasé varias veces o varios trabajadores pasaron por un mismo lugar y se resbalaron y no pasó nada, en algún momento podría llegar a pasar algo. Y esa incidencia se podría llegar a transformar en un accidente. Por lo tanto, la gran mayoría de las causas que podemos considerar como incidencia, que es donde apuntamos a trabajar preventivamente, es primero que las áreas de trabajo, la gran mayoría, cuando hay muchas incidencias, es por la falta de orden y limpieza. Es decir, que el lugar no haya digamos, una gestión para poder ordenar y limpiar diariamente las áreas de trabajo, que esto es importante enseñarles a los trabajadores que cada trabajador cuando finaliza su jornada debe dejar limpio y ordenado. Y en la medida que va trabajando también debe ir ordenando. Si hay un lugar donde depositar los residuos, que lo haga. Si se derrama algún aceite, limpiarlo en el momento, etcétera. Eso hace parte de la tarea diaria. Por el otro lado, la falta de organización, es decir, que no haya una planificación de las tareas, donde los operarios por ahí no saben qué herramientas de trabajo tienen que usar, o las depositan en los lugares inadecuados. No hay una planificación de saber cómo vamos a hacer la tarea, de qué manera, cuánto tiempo tenemos. Entonces, esto hace que el trabajador realice un trabajo rápido, que quizás esté desconcentrado, ¿sí? Y esto obviamente puede ocasionar un accidente y por lo tanto también de alguna manera va a perjudicar la parte de la producción, porque un trabajo no planificado y no organizado nos habla de un trabajo que no va a estar bien hecho, ¿sí? Entonces, la falta de planificación hace de que tengamos todos estos problemas. Si yo planifico la tarea y organizo, ¿sí? Por ejemplo, en grupos de trabajo, hago una distribución de quién, qué, según el conocimiento de la idoneidad de cada trabajador, bueno, qué es la responsabilidad que le va a tocar a cada uno. Y en la previa planificación yo digo, bueno, tal persona realiza tal trabajo, va a usar tal herramienta porque tiene mayor conocimiento, la otra persona va a realizar otro tipo de trabajo porque es más idóneo en eso, ¿sí? Y planificamos y decimos, bueno, este trabajo lo vamos a hacer, tenemos 4 horas para poder realizarlo, ¿sí? Hay que entregarlo en tal tiempo, el objetivo es tal, ¿sí?
Eso nos habla de un trabajo bien hecho, que hay responsabilidad y nos permite, si antes de realizar la tarea, inspeccionar lo que vamos a realizar. Si yo voy a usar herramientas, bueno, a ver qué herramientas vamos a usar. Estas herramientas están en buenas condiciones, se pueden utilizar. Bueno, no se pueden usar, ¿con qué lo podremos reemplazar? Etcétera. Entonces, lo que se hace planificado nos permite detectar algún margen de error para poder corregirlo con anticipación, ¿sí? Eso es la forma en la cual nosotros de alguna manera trabajamos en la parte de higiene y seguridad, ¿sí? Dentro de esto también nosotros vamos a considerar los accidentes. El accidente de trabajo siempre va a ser también un hecho súbito, violento por el daño que ocurre, traumático, porque nos va a causar sí o sí un daño físico o psicológico sobre el mismo trabajador, ¿sí? Esto quiere decir que cuando yo hablo de un daño físico es que voy caminando, me resbalé, me caí y me produjo un daño, un esguince, una fractura, una fisura. Lo cual, ese daño físico va a ser un costo directo a cargo de la aseguradora de riesgo de trabajo, que va a ser la que se va a encargar de reparar el daño que yo he sufrido. Vamos a incluir los tiempos itinérales, ¿sí? Déjenme que voy a silenciar. Chicos, fíjense que no se les abran los micrófonos, por favor. Vamos a hablar de los tiempos in itinere. ¿Alguien sabe lo que es un accidente in itinere? ¿O ha sufrido alguna vez alguno? No le escuché, disculpe. Si alguien sabe lo Yo que es sí. un accidente in itinere. No. Bien. Bueno, los accidentes in No son itinere. los, Sí, a ver, digan. no, no son los accidentes que pasan en el transcurso del camino. Perfecto, perfecto. Muy bien. Claro. Antes y después. Exacto, exacto. No entendí. Quiere decir que el accidente in itinere es aquel accidente donde yo voy a tener un accidente considerado laboral en el trayecto que yo salga con intención de ir hacia mi puesto de trabajo o viceversa. Y en ese transcurso yo pueda tener algún tipo de accidente. Eso también lo va a cubrir la aseguradora de riesgo de trabajo siempre y cuando no me desvíe de la trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Que yo salga de mi trabajo y me vaya hacia otro lado. ¿Por qué? Porque la aseguradora de riesgo de trabajo, cuando nos hace el legajo, nos pregunta, por ejemplo, como una declaración jurada, que nosotros quizás muchos no lo saben, pero cuando toman todos nuestros datos, eso es una declaración jurada. Y nosotros luego firmamos. Entonces, dentro de eso yo declaro, bueno, nos van a preguntar en qué vas a trabajar, yo voy a trabajar en auto, en bicicleta, tomo 2 colectivos, ¿cuánto tiempo tardo? Y tardo 1 hora, media hora, 15 minutos. Entonces, todos esos datos van a quedar asentados. Entonces, si yo me desvío de esa trayectoria y supongamos que el accidente lo tuve a media hora, al igual que tardo en mi casa, pero el lugar era totalmente opuesto y obviamente hay una denuncia en la policía, la RT no se va a hacer cargo porque yo me desvié de mi trayectoria. Entonces no se va a poder pasar como un accidente en itinerario, sino que eso va a ser un accidente particular, ¿sí? ¿Quedó para Pero que si se entienda la está de diferencia? trabajo, ¿me escucha? Sí. Pero si está con la ropa de trabajo, No, no o importa sea, eso. ¿no importa? No. De hecho, cuando vos salís de trabajar no deberías usar tu ropa de trabajo fuera del trabajo, porque la ropa que te da la empresa es para usarla solo en tu ámbito de trabajo. Está prohibido básicamente usar la ropa de trabajo fuera del ámbito laboral o del área de trabajo, ¿sí? Por lo tanto, por más que vos tengas puesto una ropa o un calzado, lo que sea, o andés en un vehículo, ¿sí? Si vos te desvías de la recorrida, no te va a cubrir la RT, ¿sí? Porque Genial, gracias. y también tener en cuenta que el tiempo no es 1 hora, no es que me va a cubrir 1 hora, me cubre el tiempo que yo tarde en llegar a mi casa. Si yo tardo 2 horas, me va a cubrir 2 horas. Si tardo en llegar 10 minutos, me va a cubrir 10 minutos, ¿sí? Eso también es importante para poder saberlo porque es una de las cosas que por ahí los mismos trabajadores no saben.
Otro de los accidentes que podemos llegar a tener son los accidentes en la propiedad. Accidentes en la propiedad puede ser una máquina que se rompa, ¿sí? Que puede ser por un vuelco, por una falta de mantenimiento o incluso por el mal uso de un trabajador, que puede usar una máquina de la manera incorrecta y ésta se termine rompiendo. Y por el otro lado, el accidente en el proceso, que puede ser que se pierda el proceso, por ejemplo, en el área de gastronomía, que el producto se contamine de alguna manera y eso luego no se puede volver a utilizar o no se puede comercializar. Entonces, tanto las pérdidas de los accidentes en la propiedad o en el proceso son considerados pérdidas de costo indirecto, los cuales no son recuperables y eso lo tiene que pagar, digamos, la empresa. A diferencia del riesgo del físico, que eso sí me lo va a cubrir la ART. Entonces acá es donde nosotros concientizamos a las empresas de que hay que hacer prevención para enseñarle al trabajador, por ejemplo, a usar correctamente la máquina para evitar que se rompa o para evitar que este trabajador tenga un accidente usando la máquina. ¿Por qué? Porque las pérdidas de costo indirectos son por lo menos hasta 20 veces más costosas que un accidente en costo directo que me lo cubre la ART. ¿Por qué? Porque si yo tengo que reemplazar a ese trabajador que tiene que estar de licencia 6 meses, yo voy a tener que contratar a otra persona que lo reemplace, voy a tener que pagarle un sueldo, lo voy a tener que capacitar, le voy a tener que dar los elementos de protección personal. Quizás me atrase en la producción porque ese operario va a ser nuevo, tiene que adquirir experiencia, o quizás tenga que reemplazarlo con los otros compañeros, haciendo más horas extras, etcétera. Entonces, todo eso para una empresa es pérdida. Entonces, a las empresas en realidad no les conviene tener accidentes, les conviene que los trabajadores trabajen bien y todos puedan rendir y ser productivos. ¿Sí? ¿Quedó alguna duda, chicos, acá? ¿Preguntas? ¿Me podría explicar de nuevo lo que acaba de decir que no me quedó? ¿Cuál parte? La parte de los accidentes que la empresa no le sirve contratar a otras, que no le sirve perder. Que nosotros, el área de higiene y seguridad, hacemos prevención, porque si vamos a comparar las pérdidas de costos directos y costo indirecto, si a mí se me accidenta un trabajador y yo soy dueña de una empresa, ¿sí? Si bien la parte de la cobertura para el tratamiento de ese trabajador, el tratamiento, la fisioterapia, lo que le tengan que hacer, incluso el sueldo que se le pague por no venir a trabajar 6 meses, lo va a pagar la ART. Por lo tanto, yo como empresa no voy a perder nada. Pero ¿qué pasa con ese puesto de trabajo? Yo voy a tener que contratar a alguien que me reemplace durante 6 meses a ese trabajador. Y a ese trabajador que venga nuevo le voy a tener que pagar un sueldo, voy a tener que ponerlo en blanco, voy a tener que brindarle los elementos de protección personal, lo voy a tener que capacitar, ¿sí? Quizás no lo reemplace, pero pueda sobrecargar a otros compañeros para poder alcanzar el objetivo y los pongo a hacer horas extras. Entonces esos trabajadores van a estar sobrecargados y quizás en vez de trabajar 8 horas tengan que trabajar durante un tiempo, no sé, 10 horas, ¿sí? Entonces, para la empresa, tener un accidente, que muchas veces los mismos trabajadores dicen, bueno, pero lo cubre la RT. No, porque ellos ven la parte del accidentado, pero no ven los costos que tiene que invertir la empresa para reemplazar a esa persona hasta que vuelva a reincorporarse a su puesto de trabajo. Y todo eso que es ya sea en reemplazarlo, en el costo del sueldo nuevo, en las capacitaciones, en los EPP, para la empresa es costo, es un costo indirecto y es pérdida, ¿sí? ¿Se entiende? Porque yo voy a tener que pagar un nuevo sueldo y voy a tener que reemplazarlo, incluso